Mi nombre es Fernando Yujas, esto es la materia base de datos avanzado y yo les voy a explicar aquí sobre las bases de datos y los manejadores de bases de datos en la actualidad. Bueno, vamos a empezar a ver la presentación. Aquí tenemos la presentación, lo que sería su portada. Y bueno, vamos con las primeras bases de datos más comunes, los tipos de bases de datos más comunes. Las OLTP, que son las bases de datos Online Transaction Processing, también conocida como base de datos dinámica, lo que significa que la información se modifica en tiempo real, es decir, se insertan, se eliminan, se modifican y se consultan datos en línea durante la operación del sistema. Y las OLAP, que son Online Analytical Processing, también son llamadas bases de datos estáticas, lo que significa que la información en tiempo real no es afectada, es decir, no se insertan, no se eliminan y tampoco se modifican datos. Solo se realizan consultas sobre los datos ya existentes para el análisis y toma de decisiones. También podríamos tener como las bases de datos más comunes, como la base de datos de modelo relacional, la cual es la más popular y es una herramienta extremadamente potente no solo para almacenar información, también para acceder a ella. Y el modelo orientado a objetos, como su nombre lo indica, es una base de datos que consta de objetos utilizados en la programación orientada a objetos. Esta base de datos funciona bien con lenguajes orientados a objetos como el Perl, el C++, Java, el Smalltalk y otros. Los objetos similares se agrupan en una clase y cada objeto de una clase particular se llama su instancia. Las clases permiten que un programador defina datos que no están incluidos en el programa. Esto en cuanto a las bases de datos más comunes. En cuanto a los manejadores de bases de datos más actuales, que se utilizan más en la actualidad, tendríamos el MySQL, que es el gestor de base de datos de código abierto más popular utilizado en la web, principalmente con el lenguaje de programación PHP. La eficacia, la fiabilidad y la facilidad de su uso son las principales características por las cuales la gente los prefiere. Es actualmente utilizado mucho en Facebook y Twitter en su plataforma. Las características están entre la compatibilidad con SQL, arquitectura cliente-servidor, soporte de Unicode, consulta de caché, amplio subconjunto de lenguajes SQL, algunas extensiones son incluidas igualmente, conectividad segura, replicación. Sus principales ventajas son la facilidad de su uso y su gran rendimiento, y la principal desventaja es su escalabilidad, es decir, no trabaja de manera eficiente con bases de datos muy grandes que superan un determinado espacio de datos. Uno también de los muy famosos es el de la empresa Oracle, que se llama Oracle Base de Datos, Database en inglés. Es un sistema de base de datos también relacional que tiene casi todo el dominio en el mercado de bases de datos empresariales. O sea, es el que más se utiliza en las empresas, en las grandes empresas en el día de hoy. Su característica es totalmente escalable, inteligencia de negocios, agrupamiento, gestión de contenido. Y sus ventajas son que tiene gran escalabilidad, multiplataforma y gran estabilidad. Y su principal desventaja es que no es gratuito como otros grandes gestores de base de datos. O sea que tiene un coste y puede llegar a ser bastante caro. Ahora iríamos con Apache Cassandra, que también es un gestor de base de datos no SQL distribuida y basada en un modelo de almacenamiento clave valor de código abierto que está escrita en Java. Se conoce también porque está usado actualmente en plataformas como la de Twitter, la de Netflix y la de Apple. Su objetivo principal es la escalabilidad lineal y la disponibilidad. Las grandes características de esta base de datos no SQL son que es multiplataforma, tiene su propio lenguaje de consulta como el Cassandra Query Language o el CQL, escalado lineal y horizontal, es un sistema gestor de base de datos distribuido y utiliza la arquitectura peer-to-peer o P2P. Y por último tendríamos el manejador de base de datos MongoDB. Es un sistema de base de datos no SQL orientado a documentos de código abierto. Es el más popular y utilizado actualmente. Empresas como Google, Facebook, eBay, Cisco o Adobe utilizan MongoDB.
En lugar de guardar la base de datos en tablas, como podríamos verlo en MySQL, Microsoft Access y entre otros, se hace en la base de datos relacional. Guardar estructuras de base, guarda estructuras de datos en BSON, una especificación similar a la JSON. Las principales características de MongoDB son indexación y replicación, balanceo de carga, almacenamiento de ficheros, open source, gratuito y de código abierto, que eso es una de las cosas que buscamos los programadores, alta disponibilidad y escalado horizontal. Bueno, esto ha sido toda la exposición, espero que la hayan entendido, muchas gracias por su atención.